Claudia Marcuchetti, bienvenida a los Despachos del Poder. Querido Beto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de tenerte porque además de todo estás estrenando, pariendo, sacando al mercado una nueva novela, la tercera novela, que se titula ¿Dónde termina el mar? ¿La tercera es la vencida? Ay, no, espero que haya más. No, ¿y vencida para qué, no? Yo creo que la tercera vencida a lo mejor sí, fíjate, a lo mejor ya es como ganarte realmente un lugar donde ya, pues ya no es un libro o dos, sino ya son tres, ¿no? Claro, tres novelas, más los cuentos que hiciste con Lotería. Más las entrevistas, más los apuntes de viajes. Pero Exacto. bueno, ya la tercera novela creo que ya indica que me voy a quedar a escribir novelas, ¿verdad? Bueno, esperemos. Es lo que te apasiona. Sí, así es. En esta tercera entrega, Claudia, lo que yo, por lo poco que pude leer hasta el momento, y estoy verdaderamente enganchado, de pronto encuentro que rompes paradigmas en el sentido de que tan solo el título, ¿Dónde termina el mar?, de alguna manera me parece muy provocador porque en realidad donde termina el mar parece que es donde empieza la vida. En ese ciclo de la vida, en la vejez, en este personaje que tienes como protagonista en esta novela, pareciera que es hacia el final donde realmente comienza. ¿Por qué tratas de eso, de cambiar el sentido de la vida? Pues yo creo que en la vejez cambia el sentido de la vida, en realidad. Y este sí es un libro de un hombre viejo, de un hombre que ha vivido una vida a cuestas. Creo que todos llegamos a la vejez cuando llegamos, que es mucho más agradable que no llegar, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la vejez traemos a cuestas una serie de cosas que nos han pasado, de vivencias, de errores, ¿no? Vivir es equivocarse. Y bueno, creo que la parte donde termina el mar, el título viene realmente de una escena que sucedió en la playa. Está el protagonista, que es un marinero que ha viajado, que ha llevado aventuras por todo el mundo. De hecho, la novela sucede en muchos lugares: Gotemburgo, Campeche, Cuba, Patagonia, Miami. Entonces, este hombre, pues que lo ha vivido todo, de pronto le dice a su hijo: oye, has de estar contento, estamos aquí en la playa. Y le dice: odio la playa. ¿Cómo por qué? Porque aquí es donde termina el mar. Pero curiosamente el hijo dice: bueno, yo siempre lo había visto al revés, aquí es donde comienza. Claro. Entonces, esa dualidad de la manera, dónde comienza y dónde termina el mar, pues dependiendo del momento en donde uno está y dependiendo de cómo tú lo ves. Como todas las cosas, como la realidad misma, no es igual para cada persona, ¿no? Más bien, no es lo mismo para cada persona, ¿no? Cada persona la vive de una manera diferente, cada persona vive el mar de una manera diferente. Para mí, en lo personal, es definitivamente un lugar, es un símbolo de movimiento, de fuerza, de vida, ¿no? Y para el marinero, el protagonista, es un poco lo que anhela y lo que ya no tiene, porque él está en la tribuna y para él la playa es la tribuna de la vida. Entonces ya se encuentra del otro lado y bueno, pues con las limitaciones que da la vejez. Que da la vejez, porque además el protagonista es un hombre de 80 años de edad. Así es. Claudia, cuando está a punto de acabarse la vida, cuando está a punto de extinguirse, cuando se sabe que el final es pronto, es cuando más uno se aferra a estar en este planeta y a disfrutarlo. Tienes toda la razón, porque la verdad, no sé qué era pregunta, pero yo creo que sí, en el sentido de que este protagonista, por ejemplo, él no quería vivir de viejo, él no quería depender de nadie, porque la vejez de alguna manera nos hace dependientes. Él no quería depender de nadie, fue un hombre que siempre vivió la vida a su manera. Y de pronto tenía como esa idea un poco de eutanasia, de yo a los 60 ya me voy a ir porque ya viví todo lo que tenía que vivir, fuma, toma, todos los demás vicios que puede tener un ser humano. Y bueno, la verdad es que de pronto se da cuenta que no es así, que uno se aferra a la vida, ¿no? Se aferra a la vida porque yo creo que la nada que nos espera enfrente, aunque tú lo tengas digerido y aunque lo tengas masticado en tu vida, pues es muy difícil de enfrentarse, ¿no? Es muy difícil de enfrentarse a la muerte, pero también a la vejez. Donde termina el mar, tu novela, que además ya está a la venta en todas las librerías, tiene otra protagonista, que es Sofía, la nieta del protagonista una principal. adolescente. Una adolescente. Que hace contrapeso, ahora sí que estamos hablando de los dos extremos de la vida, ¿no? De la nieta de Aurelio. La vida consciente. De Aurelio Autieri, que es el protagonista. Y vemos otra vez un afortunado contraste, en el sentido que es a través de la joven que el viejo vuelve a reconciliarse, vuelve a experimentar, vuelve a lanzarse a la aventura. ¿En qué momento los jóvenes tienen más sabiduría que los viejos? Pues yo creo que son diferentes sabidurías, pero los dos, ¿no? La sabiduría juvenil es una sabiduría espontánea, es una sabiduría que viene de la entraña
La otra, en cambio, es una sabiduría que viene de la experiencia. Pero yo no descalifico absolutamente los jóvenes, al contrario, me parece que de pronto nos dan lecciones sobre todo a la mediana edad, donde estamos ya, bueno, tú todavía estás muy joven, pero donde estamos nosotros, ¿no? Los de mediana edad, pues de pronto nos dan lecciones, tanto los viejos como los jóvenes. Y creo que es un poco esto también de lo que va la novela. Hay una generación intermedia, es una novela de generaciones también, además de aventuras, además de histórica. ¿De generaciones? También hay unas cuantas, unas poquitas escenas que metí ahí como para enganchar un poco más el lector. Pero la verdad es una novela de generaciones porque hay, te digo, está adolescente y este viejo. Pero también hay los papás de la niña y el hijo del viejo, pues, ¿no? Y la de generación intermedia es un poco esta generación donde se enfrenta con la vejez de los padres y con la adolescencia de los hijos y de pronto no sabe ni para dónde darle, ¿no? Está como perdida. Ellos mismos tienen, digamos, confusión en su propia vida. Es una niña muy conflictiva, muy rebelde de naturaleza, muy inteligente, pero pues un poco perdida en el mundo y un poco perdida al enfrentarse a la vida, que no necesariamente es como a ella le gusta, porque así pasa en la adolescencia. Uno se acaba enfrentando con cosas que no es lo que uno quisiera que sucedieran y bueno, pues te vas dando de frentazos contra la vida misma, ¿no? Sí. Donde termina el mar también hace alusión y recurre a este tema universal que es el amor. Y sin embargo, no el amor, pues, de alguna manera de príncipes y de princesas. Es un amor que también tiene dolor, que también tiene traición, que también duele. Sí, bueno, el amor creo que siempre duele en algún momento. Por lo menos yo no he vivido o visto amores que sean, digamos, lineales, ¿no? Hay muchas secuencias, hay muchos ¿Se ama más cuando se sufre, Claudia? No lo sé, no lo quisiera ver así. Yo creo que no. O sea, yo creo que se sufre más tal vez cuando se ama más, no sé, ¿no? Creo que el amor puede ser muy, pues muy traicionero, ¿no? En general, porque uno piensa antes en uno mismo que en el otro. Difícilmente, tiene que haber muchísimo amor para que alguien anteponga a otra persona antes que sí mismo, ¿no? Y yo soy una creyente del individualismo y del egoísmo incluso, ¿no? Digamos que tal vez me he manejado así en mi vida mucho y eso pues es algo que tal vez aparece en mis novelas, pero creo que esta novela no tiene propiamente efectivamente una relación amorosa entre un hombre y una mujer. Bueno, la pareja esta que es más bien una relación de desamor, pero hay un amor diferente, que es el amor que sentimos hacia alguien con quien nos identificamos. Claro. No necesariamente de la sangre, sino ese cariño o esa empatía o esa, digamos, cercanía de pensamiento que tienes, en este caso el abuelo y la nieta lo encuentran en algún momento, no obviamente tan fácilmente, pero sí acaban teniendo hay una acción de amor por parte del abuelo y también por parte de la niña. Entonces creo que en ese sentido se ablanda, ¿no? Porque él dice, la vejez es una cosa terrible porque te hace volver pues amoroso con los demás, ¿no? A alguien que nunca lo fue, como Aurelio Ulpieri. ¿A qué sabe la venganza, Claudia? Te lo pregunto porque desde luego es un tema. Él parece ser movido por una venganza en la primera escena. ¿Pero a qué te ha sabido a ti de manera individual y que la has tenido que llevar a esta entrega? Uy, fíjate que yo soy bien, lamentablemente, no sé, porque tal vez a veces vengarse ayuda a sobrepasar los malos momentos. No soy muy vengativa, la verdad. Te lo juro. Se me olvidan las ofensas, o sea, tengo Alzheimer prematuro, o sea, se me resbalan las cosas, la verdad. Donde termina el mar, editada por Planeta, ¿le hace un guiño a la novela histórica? Te lo pregunto porque de pronto vemos ahí personajes como el Che Guevara. Sí, bueno, es un guiño involuntario, la realidad. Yo no quería hacer una novela histórica, si bien la novela Donde termina el mar comienza en 1945, es un poco para irse hacia atrás de los tiempos actuales, que es, digamos, la mitad de la novela sucede en el tiempo actual en la ciudad de Miami, la otra mitad se va al pasado y va a muchos otros lugares y viene del año 1945, hacia, digamos, los puntos de inflexión del personaje, donde hubo quiebres en su vida, y vamos entendiendo qué pasó con este personaje. La realidad no era intencional hacer una novela histórica.
o con corte histórico. Pero claro, a la hora de tener que hablar de esas fechas, yo que soy historiadora fallida, porque no estudié historia, me acuerdo que cuando estudié arquitectura, mi materia favorita era historia de la arquitectura. Sí. Entonces, obviamente tengo una afición, grande hacia ese tema. Entonces, obviamente me meto a investigar muchísimo cada periodo. Y bueno, el Che Guevara en realidad es un capricho personal porque esta historia tiene que ver o se inspiró en una relación tardía que tuve con mi padre. Yo no hablé con él casi 20 años y de pronto recibí una llamada que además sucede en el libro donde él decía, pues fíjense que estoy solo en el hospital, eres mi única hija y pues quiero verte. Entonces agarro el avión, voy a Italia, él vivía ahí en Italia, nunca vivió en México y bueno, pues me encuentro con un hombre que ya estaba, pues no a punto de morirse, en realidad todavía le faltaba bastante, pero ya no podía vivir solo, ya no podía, digamos, ser independiente, ser autosuficiente. Él me fue contando, me inspiró, ¿no? Su personalidad, su carisma, muchas cosas que yo no conocía de él. Realmente descubrí un personaje de novela. Y que además era mi padre, que además tenía yo acceso a él muy fácilmente, pero en ese entonces estaba yo escribiendo Heridas de agua, entonces mi novela segunda. Entonces no estaba poniendo tantas, entonces de pronto tomaba apuntes, pero no tenía la idea de hacer una novela. Y de pronto me va contando historias como esta. Le bajé una novia al Che Guevara, yo, ¿cómo? O sea, ¿cuándo fue eso? No, él era estudiante de medicina y entonces era una rusa, porque fíjate que era bailarina y entonces yo, y luego... Oye, yo sabía que él había viajado en petroleras y el Che también. Entonces empecé como a tener estas viñetas de mi padre que de pronto yo decía, ¿será verdad? ¿Me estará cotorreando? Entonces, pues todas estas, digamos, de hecho 4 viñetas de estas que me fue contando en estos encuentros, cuando ya lo traje a México, cuando ya vivió 3 años en México, aquí murió, de hecho, ya estaba enfermo, pero no estaba tan enfermo. Pues en estas pláticas descubrí algunas viñetas que aparecen separadamente en el libro, como por ejemplo la historia del Che. Entonces ya vas investigando y vas armando el rompecabezas de un pequeño cuadrito del rompecabezas, le vas armando toda una historia alrededor, porque somos novelistas, ¿verdad? Somos novelistas y contadores lo nuestro son las mentiras. Siempre digo, yo no soy político, tú que te encantan tanto los políticos, yo no soy político, pero de todos modos cuento mentiras. Ese es mi oficio, me pagan por ello y además pues el oficio es, digamos, no le hace daño a nadie, o sea, no hay una mala intención, pero al contrario es descubrir verdades a través de las mentiras, que es lo que hace la literatura de ficción. Claudia, de verdad, muchas gracias por haber estado en los despachos del poder. Siempre es un placer conversar contigo. Hasta la próxima novela. Gracias a ti.